Me llamo Helena, tengo 32 años y por fin creí estar libre del control asfixiante de mi familia. Al menos eso pensaba, hasta esta mañana, cuando escuché a mi mamá gritar afuera de la puerta de mi departamento. «Derriben la puerta. Que este es el departamento de nuestro hijo», le gritaba a mi papá y a mi hermano. Ellos no tenían ni idea de que yo estaba justo adentro, escuchando cada palabra, todavía temblando por la humillación que me habían hecho pasar ayer en la reunión familiar. Cuando abrí la puerta de golpe, lo que vieron en mis manos los hizo gritar de horror. Antes de contarles lo que pasó después, quiero saber desde dónde me están viendo, así que déjenlo en los comentarios. Si esta historia les hace sentido, denle like y suscríbanse para escuchar más historias de cómo enfrentar familias tóxicas. Para entender por qué mi familia quería entrar a la fuerza a mi departamento, primero tienen que conocer a las personas que me criaron. Crecí en una casa suburbana preciosa cerca de Chicago, de esas con jardines perfectos y decoraciones navideñas que todos los vecinos envidiaban. Pero detrás de nuestra puerta impecable vivía una familia obsesionada con el control, especialmente mi papá. Mi papá, George Williams, construyó un negocio de seguros exitoso desde cero. Su determinación y ética de trabajo podrían ser admirables, si no vinieran acompañadas de la creencia rígida de que él siempre sabía lo que era mejor para todos. En su mundo, cuestionar sus decisiones era visto como un desafío directo a su autoridad. Planeaba nuestras vidas con la misma precisión que usaba para construir su imperio, dejando cero espacio para nuestros sueños o deseos personales. Mi mamá, Evelyn, era experta en agresión pasiva. Nunca se enfrentaba directamente a mi papá, pero manejaba la culpa y la manipulación emocional con precisión quirúrgica. «Solo quiero lo mejor para ti», decía después de minar mi confianza. Su frase favorita cuando yo protestaba era, «Un día me lo vas a agradecer». Todavía estoy esperando ese día. Y luego estaba mi hermano Nathan, 3 años mayor, el hijo perfecto que nunca podía hacer nada mal. Era igual a mi papá en todo, su título en negocios, su actitud condescendiente hacia mí. Mientras mi papá controlaba con órdenes directas, Nathan lo hacía con burlas y desprecio. «Y no seas tan dramática, Helena», era su frase favorita cada vez que yo expresaba mis sentimientos. El estatus lo era todo para mis padres. La reputación de nuestra familia en la comunidad se cultivaba con tanto cuidado como las rosas perfectas de nuestro jardín. Mi mamá se ofrecía para todos los comités de la iglesia. Mi papá donaba generosamente a las organizaciones locales, y todos teníamos que lucir y comportarnos perfectos en público. La presión era asfixiante. Mi educación no se trataba de aprender, sino de lograr cosas que los hicieran ver bien a ellos. Cuando en la preparatoria mostré talento para el arte, mis padres lo descartaron como un pasatiempo. «Y el arte no paga las cuentas», decía mi papá. Antes de que me llevaran a la escuela de negocios, me inscribí obedientemente en el programa de mercadotecnia en la universidad que ellos eligieron, dejando atrás mis sueños de ir a la escuela de arte. Hasta mi apariencia no era mía. Mi mamá programaba mis cortes de cabello, elegía mi ropa y criticaba mi peso. «Nadie te va a tomar en serio viéndote así», decía si me ponía algo que no le gustaba. A los 20 años ya había perdido todo sentido de mi propio estilo y mis preferencias. Salir con chicos era otra batalla. Cualquier chico que llevaba a casa pasaba por un interrogatorio de mi papá sobre su familia y su trabajo. Nathan después me decía cuáles no eran lo suficientemente buenos para nuestra familia. Mi primer novio serio en la universidad, Daniel, fue considerado inadecuado porque sus padres eran maestros y no profesionales. La relación terminó después de meses de sabotaje sutil de mis padres. El control también llegaba a mi dinero. Mis padres pagaron mi educación, pero me lo recordaban todo el tiempo. «Invertimos en tu futuro porque te amamos», decían. Pero esta inversión tenía condiciones. Querían acceso a mis cuentas bancarias hasta después de mis años 20. Cada compra era revisada y juzgada. Mi primer intento de independencia llegó después de graduarme. Conseguí un trabajo en mercadotecnia en una empresa pequeña, en lugar de unirme a la compañía de mi papá como esperaban. Las consecuencias fueron inmediatas. «Después de todo lo que hemos hecho por ti», lloraba mi mamá por teléfono. Mi papá fue más directo. «Estás cometiendo un error que te va a costar tu futuro». Durante semanas,
Las cenas familiares se convirtieron en tribunales donde criticaban y diseccionaban cada decisión de mi carrera. Nathan se unía para explicarme cómo estaba desperdiciando las conexiones y la seguridad que nuestra familia ofrecía. Su frente unida me desgastó y, 6 meses después, renuncié y tomé un puesto en la empresa de mi papá. El patrón continuó durante años. Cada intento de independencia se encontraba con resistencia. Cuando quería tomar unas vacaciones sola, mi mamá de repente tenía problemas de salud que requerían que yo estuviera presente. Cuando mencionaba mudarme a mi propio lugar, mi papá sacaba hojas de cálculo mostrando por qué era más financiero seguir viviendo en casa. A los 30 años, vivía en mi cuarto de niña, trabajaba para mi papá y me sentía como adolescente a pesar de mi edad. Tenía ahorros que no me atrevía a usar y sueños que no me atrevía a perseguir. Mi vida parecía exitosa desde fuera, pero por dentro estaba vacía. Mis amigas de la universidad tenían matrimonios, hijos y carreras que ellas mismas eligieron. Yo tenía seguridad financiera, pero no libertad. El punto de quiebre llegó durante una sesión de terapia a la que empecé a ir en secreto. La doctora Tuda Morris me hizo una pregunta sencilla que lo cambió todo. ¿De quién vida estás viviendo? No supe qué responder, porque me di cuenta de que estaba viviendo la vida que mis padres querían para mí, no la mía. Esa pregunta me rondó por semanas hasta que finalmente tomé la decisión de mudarme. A los 31 años, iba a tener mi propio departamento por primera vez, sin importar las consecuencias. Encontré un departamento, firmé el contrato sin decirle nada a mi familia y me preparé para el enfrentamiento inevitable. Encontrar ese lugar se sintió como enamorarme. No era perfecto según los estándares convencionales, un departamento de una recámara en un edificio antiguo, con pisos que crujían y electrodomésticos un poco viejos. Pero las ventanas grandes llenaban la sala de luz natural, perfecta para retomar la pintura que había abandonado por años. Las repisas empotradas finalmente podían mostrar los libros que mis padres siempre consideraron una pérdida de tiempo. El pequeño balcón con vista a un patio tranquilo ofrecía un refugio de paz. Lo más importante, era mío. Firmé el contrato un martes y se lo conté a mi familia el domingo siguiente durante la cena familiar obligatoria. La reacción fue exactamente la que esperaba. Mi papá dejó el tenedor sobre la mesa con una lentitud calculada. ¿Un departamento a ese precio? Eso es financieramente irresponsable, Gelina. Los ojos de mi mamá se llenaron de lágrimas de inmediato. ¿Pero por qué quieres irte de casa? ¿Acaso no te cuidamos bien? Nathan se burló. ¿Otra de tus fases de independencia? ¿Recuerdas cuando querías estudiar en el extranjero en la universidad? Ya me había preparado para esa reacción, pero aún sentí que mi determinación flaqueaba. Entonces recordé las palabras de la doctora Morris sobre poner límites. Ya firmé el contrato. Me mudo la próxima semana. Me encantaría su apoyo, pero voy a hacer esto de todos modos. El shock inicial dio paso a lo que yo llamo su fase de ayuda. Si no podían impedir mi independencia, entonces la controlarían. Mi papá inmediatamente ofreció ayudarme con la renta, propuesta que rechacé educadamente. Mi mamá insistió en acompañarme a comprar muebles, guiándome hacia cosas que combinaran con su casa en lugar de con mi gusto. Nathan se ofreció a organizar la mudanza, intentando acomodarla a su conveniencia y no a la mía. Me mudé a pesar de su interferencia y pasé mi primera noche sola en mi nuevo departamento, sintiéndome aterrada y emocionada al mismo tiempo. Pedí comida a domicilio que a mi mamá no le habría gustado, me senté en el piso porque todavía no llegaban los muebles y lloré lágrimas de alivio. Esa noche dormí mejor que en años. La sensación de paz duró exactamente 3 días, antes de que mis padres aparecieran sin avisar con regalos de inauguración y opiniones sobre todo. Mi mamá caminaba por el departamento, pasando el dedo sobre las superficies, revisando si había polvo y acomodando las pocas decoraciones que yo había puesto. Mi papá medía las ventanas y decía que iba a mandar a poner persianas adecuadas para reemplazar las que venían con el departamento. Tienes que darnos una llave, Gelina, anunció mi papá mientras se iban. Por si hay emergencias. Acepté a regañadientes, pensando que tal vez eso calmaría su ansiedad de que yo viviera sola. Lo que no esperaba era cómo ellos definirían emergencia. Mi mamá empezó a aparecer mientras yo estaba en el trabajo para dejar comida casera y limpiar.
Volvía a casa y encontraba mi ropa doblada, mi cama hecha de otra manera y cosas movidas a donde ella creía que debían estar. Mi papá usaba su llave para dejar entrar a personal de mantenimiento que contrataba sin consultarme, y terminaba con lámparas nuevas que yo no había elegido y que no quería. El incidente más invasivo ocurrió un día que regresé temprano del trabajo con migraña y encontré a mis padres y a Nathan en mi departamento con una diseñadora de interiores. Tenían herramientas de medición y muestras de telas esparcidas por toda mi sala. Sorpresa, dijo mi mamá, como si no viera mi sorpresa. Vamos a darle a tu departamento un cambio completo. Esta diseñadora hizo la casa Henderson en el lago. La diseñadora se veía incómoda mientras yo luchaba por mantener la calma. No pedí un cambio de decoración. Que este es mi hogar y me gusta tal como está, dije. Mi papá hizo un gesto como quitando importancia a mi objeción. No sabes lo que es buen diseño, cariño. Deja que los profesionales se encarguen. Esa noche, después de que se fueron, me senté en mi sala sintiéndome violada. Habían entrado a mi espacio sin permiso y estaban tomando decisiones sobre mi hogar sin mi consentimiento. La situación se parecía demasiado a como siempre habían manejado mis decisiones de vida. Fue mi vecina Olivia quien me ayudó a ver las cosas con claridad. Nos encontramos en el pasillo mientras yo luchaba con las bolsas del supermercado y se ofreció a ayudarme. Durante un café de agradecimiento, terminé contándole sobre el comité sorpresa de redecoración de mi familia. Olivia, trabajadora social con 10 años más que yo, me escuchó sin juzgar y luego habló. Angelina, lo que describes suena a que no respetan tus límites. Tener una llave no significa que puedan entrar cuando quieran. Solo están tratando de ayudar, dije automáticamente, repitiendo la excusa que había usado por años. ¿Te está ayudando si te hace sentir incómoda en tu propia casa? Me respondió. La ayuda debería hacer tu vida mejor, no hacer que te sientas invadida. Esa conversación fue otro punto de quiebre. Al día siguiente, cambié las cerraduras de la puerta de mi departamento. No le conté a mi familia de inmediato, sabiendo que el enfrentamiento sería intenso. En lugar de eso, usé ese tiempo para prepararme emocionalmente con la guía de la doctora Morris. Poner límites no se trata de castigarlos, explicó durante nuestra sesión. Se trata de protegerte a ti misma y de establecer relaciones saludables. ¿Y si nunca aceptan mis límites? Pregunté, expresando mi miedo más profundo. Entonces tendrás información sobre qué tipo de relación es posible con ellos, respondió. No todos pueden adaptarse a límites saludables, especialmente si están acostumbrados a controlar. El enfrentamiento inevitable llegó cuando mi mamá intentó entrar mientras yo estaba en casa y su llave no funcionó. Primero estaba confundida, moviendo la llave sin entender, y luego empezó a tocar la puerta. Cuando abrí, su expresión cambió de confusión a dolor. Mi llave no funciona, Angelina. ¿Hay algo mal con tu cerradura? Respiré profundo. Cambié las cerraduras, mamá. Debí habértelo dicho, pero necesitaba hacer un punto. Tú y papá han estado entrando sin mi permiso, y eso tiene que parar. El dolor en sus ojos pronto se convirtió en indignación. Y sin permiso, somos tus padres. No necesitamos permiso para cuidar a nuestra hija. Tengo 32 años, mamá. No necesito que me cuiden. Y sí, necesitan permiso para entrar a mi casa. Esa conversación inició una especie de guerra fría que duró semanas. Sin embargo, las llamadas de mis padres se hicieron menos frecuentes. Nathan tomó el papel de intentar convencerme de que estaba exagerando. Solo están tratando de hacer tu lugar habitable, dijo en una llamada. Siempre has sido tan sensible. A pesar de la tensión, me mantuve firme. Cada día en mi departamento era una pequeña victoria por mi independencia. Pinté la sala de un azul suave que a mi mamá le habría horrorizado. Compré muebles eclécticos en tiendas de segunda mano, en lugar de las tiendas de lujo que mis padres preferían. Colgué mis propias obras en las paredes, piezas que había creado en secreto durante años. Mi confianza creció junto con mi sentido del estilo personal. Empecé a reconectarme con amigas de la universidad, personas con las que había perdido contacto durante mis años de aislamiento impuesto por la familia. Me inscribí en una clase de arte local y volví a pintar regularmente.
Incluso comencé a salir con chicos sin pasar por el sistema de aprobación de mi familia. 6 meses después de haber empezado mi vida independiente, me sentía como otra persona. Mi departamento se había convertido en un reflejo verdadero de quién era, y no de lo que mi familia quería que fuera. La única sombra sobre mi nueva vida era la tensión constante con mi familia, que se estaba acumulando como un volcán a punto de explotar. La celebración del 60 cumpleaños de mi tía Patricia estaba marcada en el calendario familiar con meses de anticipación. Como única hermana de mi mamá, la tía Patricia ocupaba un lugar especial en la jerarquía familiar, y su cumpleaños tan importante requería reunir a toda la familia extendida. En circunstancias normales, habría temido el evento, sabiendo que significaría horas de armonía familiar fingida. Pero después de 6 meses de haber establecido mi independencia, me sentía más fuerte, más capaz de manejar la dinámica familiar sin perderme a mí misma. Esa mañana elegí mi outfit con cuidado, un vestido azul marino, profesional pero que también mostraba mi estilo personal. Usé joyería que me había comprado yo misma, en lugar de las perlas que mi mamá insistía eran lo único adecuado para las reuniones familiares. Conduje hasta la casa suburbana de la tía Patricia, nerviosa, pero decidida a mantener mis límites. La primera hora fue sorprendentemente bien. Me reconecté con primos que realmente me caían bien, pero que casi nunca veía fuera de estas reuniones. Mi prima Sofía comentó lo feliz que me veía. Mi tío David preguntó por mi departamento con lo que parecía interés genuino y no juicio. Incluso la tía Patricia notó el cambio y me apartó a un lado. Hay algo diferente en ti, Gelina. Te ves más ligera. Empecé a relajarme, pensando que tal vez mis temores sobre la reunión habían sido exagerados. Quizá mi familia podría aceptar a la nueva yo, más independiente. Esa esperanza murió rápido cuando mi papá chocó su vaso para llamar la atención de todos durante el almuerzo. Con la seguridad de alguien que siempre controla la sala, anunció. Mientras estamos todos juntos, quiero compartir una noticia emocionante sobre el departamento de Gelina. Mi cuerpo se quedó frío mientras todas las miradas se dirigían hacia mí. No tenía idea de lo que iba a decir, y eso ya era alarmante. Evelyn y yo hemos decidido darle al departamento de Gelina una renovación completa como sorpresa. Sonreía como si acabara de curar el cáncer. Contratamos a Wilson Designs, la misma firma que hizo la casa en el lago de los Johnson. Mi mamá intervino con entusiasmo. Ya pedimos los muebles nuevos y los pintores comienzan el lunes. Espera a ver los planos. Mi mamá sacó su teléfono y empezó a mostrar fotos a los familiares cercanos. Con horror creciente, me di cuenta de que eran fotos de mi departamento, tomadas sin mi permiso durante sus visitas. Mi espacio privado estaba siendo exhibido para que toda la familia lo evaluara y criticara. Los muebles actuales son tan eclécticos, continuó mi mamá, diplomáticamente. Todos sabían que eso era su código para barato y de mal gusto. Y Gelina siempre ha tenido un gusto único. ¿Recuerdan su fase del cabello morado en la preparatoria?, añadió Nathan, ayudando. La familia se rió y yo me sentí como si tuviera 16 otra vez. Mis elecciones eran ridiculizadas como fases inmaduras, en lugar de expresiones de mi identidad. No he aceptado ninguna renovación, dije, con la voz temblando un poco. Es la primera vez que escucho de esto. Mi papá desechó mi comentario como si espantara una mosca. Es una sorpresa, cariño. Por eso no te lo dijimos. Una sorpresa implica algo que la persona quiera, respondí, sintiendo que mi compostura cuidadosamente construida empezaba a romperse. No quiero que extraños entren a mi departamento y hagan cambios que yo no he aprobado. La mesa quedó en silencio, la tensión era palpable. La sonrisa de mi mamá seguía fija, pero sus ojos se endurecieron. Y Gelina, este no es el momento ni el lugar para discutir esto, dijo ella. Señalé. ¿Cuándo sería un mejor momento para hablar de cambios en mi hogar que cuando ustedes mismos los anuncian en público? La expresión de mi papá cambió al rostro serio que conocía tan bien, ese que me había hecho callar incontables veces al crecer. Estamos tratando de ayudarte a crear un espacio adecuado. Tu departamento parece un cuarto de universidad. Se parece a mí, dije, con la voz cada vez más fuerte. Refleja quién soy, no quién quieren que sea.
La tía Patricia intentó calmar la tensión. El pastel está listo. ¿Nos vamos a la sala? Pero algo dentro de mí se había roto. Años de sentimientos reprimidos finalmente encontraban su voz. Cambié las cerraduras por una razón, dije. No quiero que entren a mi espacio sin permiso. Y mucho menos que lo renueven sin mi consentimiento. El silencio sorprendido alrededor de la mesa me hizo darme cuenta de lo rara que era la gente en contradecir a mi papá en público. Mis primos miraban sus platos con curiosidad repentina. Mi tío David aclaró su garganta, incómodo. La voz de mi mamá estaba tensa, controlando su enojo. Higelina, estás haciendo una escena en el cumpleaños de tu tía. Yo no fui quien sacó a relucir la idea de renovar la casa de otra persona sin su permiso, respondí. Nathan intervino con tono condescendiente. Típico drama de Higelina. Solo quieren ayudarte y actúas como si hubieran cometido un crimen. Entrar a la casa de alguien sin permiso sí es un crimen, dije. Se llama allanamiento. Mi papá se levantó, con la cara roja de enojo. Oh, basta. Nunca hemos allanado tu departamento. Teníamos una llave. Una llave que nunca debía haberte dado porque abusaste del privilegio. Me puse de pie. 2 años de terapia finalmente me dieron la fuerza para mantenerme firme. Y mi departamento es mi espacio, no una extensión de su casa. No es un proyecto para que ustedes lo arreglen. La tía Patricia intervino, con voz suave pero firme. George, Evelyn. Quizá esto sea una conversación para otro momento. Mi papá asintió rígidamente, con la mandíbula apretada y la furia apenas controlada. Por supuesto, Patricia, disculpa por la interrupción, dijo. La conversación cambió a temas más seguros, pero el daño ya estaba hecho. Sentí el peso de las miradas de desaprobación de algunos familiares que creían que había faltado al respeto a mis padres. Otros me lanzaban sutiles asentimientos de apoyo o miradas de simpatía. La familia había sido testigo de algo poco común en nuestra imagen pública cuidadosamente controlada, un conflicto auténtico. Me quedé hasta que cortaron el pastel para no arruinar más la celebración de la tía Patricia, pero la alegría se había ido del día. Cuando me preparaba para irme, mi mamá me acorraló en el pasillo. Hablaremos de esto en tu departamento más tarde, dijo con un tono que dejaba claro que era una orden, no una sugerencia. No, respondí simplemente. Si quieres hablar, llama primero y pregunta si puedes venir. De otra manera no abriré la puerta. Sus ojos se abrieron ante mi negativa directa. Este comportamiento tiene que parar, Higelina. Tu papá y yo ya tuvimos suficiente. Yo también, dije, sorprendiéndome de lo tranquila que estaba. Por eso estoy poniendo límites. Me fui de la reunión sabiendo que el enfrentamiento no había terminado, solo se había pospuesto. El camino a casa me dio tiempo para prepararme para lo que sabía que vendría, pero nada podría haberme preparado por completo para la reacción de mi familia ante mi nueva independencia. Apenas tuve tiempo de ponerme ropa cómoda cuando sonó el timbre de mi departamento. Al mirar por la mirilla, vi a mis padres y a Nathan parados en el pasillo, con expresiones que iban de la ira a la determinación. Respiré hondo, abrí la puerta, pero me quedé firme en el umbral, dejando claro que no los estaba invitando a entrar. ¿Puedo ayudarlos?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. No seas ridícula, Higelina. Déjanos entrar. Tenemos que hablar, demandó mi papá, intentando dar un paso hacia adelante. Me mantuve firme. Le dije a mi mamá que quería aviso previo antes de cualquier visita. No es un buen momento, dije. El rostro de mi mamá se arrugó en esa expresión de culpa que me había manipulado durante años. Después de lo que hiciste en la fiesta de Patricia, vas a echarnos de tu puerta. ¿Tienes idea de lo avergonzados que estábamos? ¿Ustedes se avergonzaron de anunciar planes de renovación para mi departamento sin mi consentimiento?, respondí, sorprendida de mi propia compostura. Nathan dio un paso adelante, usando su altura para intentar intimidarme. Los contratistas están abajo esperando. Papá pagó extra para que empezaran hoy. ¿De verdad vas a desperdiciar miles de dólares por tu repentina necesidad de independencia?, preguntó mi papá.
Miré más allá de ellos y vi a dos hombres con ropa salpicada de pintura parados torpemente junto a la entrada del edificio, confirmando lo que Nathan había dicho. La realidad de que realmente habían traído contratistas sin mi acuerdo reforzó mi determinación. Sí, lo voy a hacer. Nunca pedí ninguna renovación. Nunca estuve de acuerdo con una renovación. Esos hombres no tienen derecho a entrar a mi casa. La cara de mi papá se enrojeció, una señal peligrosa que reconocía desde niña. Que esto no se trata de derechos, Helena. Se trata de lo que es mejor para ti. Tu departamento parece que explotó una tienda de segunda mano. ¿Qué dirá la gente? No me importa lo que piense la gente. Me importa lo que yo piense, y amo mi departamento tal como está, respondí. Esta rebeldía ya duró suficiente, continuó mi papá, levantando la voz lo suficiente para que un vecino del pasillo abriera un poco la puerta. Si vas a vivir de manera independiente, necesitas hacerlo correctamente. Eso significa un espacio profesionalmente diseñado. No, papá. Vivir independiente significa tomar mis propias decisiones sobre mi espacio, mi tiempo y mi vida. Significa no tener que justificar mis decisiones ante ti ni ante nadie más. La estrategia de mi mamá cambió del dolor a las lágrimas. Otro truco familiar conocido. Solo queremos ayudarte, Helena. Eso es todo lo que siempre hemos querido. ¿Por qué nos alejas? Me rompe el corazón. En el pasado, esas lágrimas habrían quebrado mi determinación. Hoy la fortalecieron. Mamá, agradezco que quieras ayudar, pero la ayuda de verdad sería respetar mis deseos. No sabes lo que quieres, intervino Nathan. Nunca lo has sabido. ¿Recuerdas cuando querías ser pintora? ¿Cómo ibas a pagar tus cuentas? Sigo pintando, Nathan. Mi departamento está lleno de mis obras, que aparentemente nunca notaste en tus visitas, y pago mis cuentas perfectamente con mi trabajo de marketing. Mi papá revisó su reloj impacientemente. Basta de tonterías. Los contratistas están en horario. Déjanos entrar para que puedan empezar a trabajar. No, dije firmemente. Por favor díganles que se vayan. No seré responsable de su tiempo, ya que nunca los contraté. La puerta del departamento de enfrente se abrió y mi vecina Olivia salió, aparentemente a revisar su correo, pero claramente reaccionando a las voces que subían. ¿Todo bien, Helena? Preguntó, lanzando una mirada clara a mi familia. Mi papá, siempre preocupado por las apariencias, bajó la voz. Es un asunto familiar. Está bien, Olivia. Mi familia ya se iba, dije, agradecida por su presencia. No nos vamos hasta que esto se resuelva, insistió mi mamá. Y Helena, sé razonable. Estoy siendo razonable. Soy adulta, tengo mi propio departamento que pago, y yo decido lo que pasa en él, respondí con firmeza. La paciencia de mi papá finalmente se rompió. Si quieres ser tan independiente, tal vez deberías ser completamente independiente. Sin apoyo familiar, sin red de seguridad. Si esa es tu elección, la acepto, respondí, palabras dolorosas pero necesarias. No puedes estar hablando en serio, jadeó mi mamá. George, ella no lo dice en serio. Si lo digo, respondí. Prefiero vivir sin su apoyo económico que con su control constante. Nathan se acercó, con la voz baja y amenazante. Que estás cometiendo un gran error, Helena. Siempre has sido dramática, pero esto ya es demasiado. Y el único error que cometí fue no poner límites antes, dije, firme, a pesar de su postura intimidante. Mi papá sacó su billetera y retiró una tarjeta de crédito a mi nombre, que me habían dado para emergencias y que deliberadamente no había usado desde que me mudé. La sostuvo un momento antes de guardarla. Cuando recapacites, avísanos. Hasta entonces, estás sola. Ya lo estoy, respondí en voz baja. Mi mamá hizo un último intento, su voz quebrándose. Por favor, Helena, déjanos ayudarte. Déjanos entrar. Al ver sus ojos suplicantes, sentí un momento de duda. El hábito de toda la vida de ceder para mantener la paz luchaba contra mi nueva fuerza.
Pero entonces recordé las fotos que había mostrado a todos. La invasión a mi privacidad. El completo desprecio por mis deseos. Y te quiero, mamá, pero no. Por favor, respeta mi decisión. Esto no ha terminado, dijo mi papá con tono ominoso mientras finalmente se daba la vuelta para irse. Volveremos mañana, y espero una actitud más razonable. No vengan sin llamar primero, les recordé. Y espero que respeten mi decisión, aunque no estén de acuerdo. Nathan fue el último en irse, quedándose en el marco de la puerta un momento. Sabes que nunca se rendirán, ¿verdad? Este jueguito de independencia terminará eventualmente. Siempre lo hace. Que esto no es un juego, Nathan. Esta es mi vida, respondí. Cuando finalmente se fueron, cerré la puerta y me recosté en ella, con las piernas flojas. El enfrentamiento me había agotado, pero debajo del cansancio había un sentimiento de orgullo. Había defendido mi límite pese a la presión. Unos minutos después, Olivia tocó suavemente. Escuché casi todo. ¿Estás bien? La invité a pasar para tomar té, agradecida por una presencia amiga después del enfrentamiento. Nunca habían aceptado un no antes. No creo que empiecen ahora. Entonces necesitas estar preparada, dijo ella, pragmática. Primero, cambiemos de nuevo tus cerraduras. Conozco a un cerrajero que puede venir hoy. Para la noche ya tenía cerraduras nuevas, pero el nudo de ansiedad en mi estómago no se iba. Las palabras finales de mi papá resonaban en mi mente. Esto no ha terminado. Conociendo a mi familia, sospechaba que escalarían en lugar de aceptar mi límite. Solo que no me imaginaba hasta dónde llegarían. El golpe en mi puerta me despertó de golpe a las 6:15 de la mañana. Desorientada, busqué mi teléfono para ver la hora, preguntándome quién podía estar a esa hora. La respuesta llegó en la aguda voz de mi mamá atravesando la madera. Egelina, abre esta puerta inmediatamente. Totalmente despierta ahora, me puse la bata y me dirigí a la puerta, con el corazón acelerado. Por la mirilla, pude ver a mis padres y a Nathan en el pasillo, con expresiones decididas y tensas. Egelina, sabemos que estás ahí. Abre la puerta. La voz autoritaria de mi papá me hizo sentir, por un momento, como una niña otra vez, con esas ganas automáticas de obedecer, pero respiré hondo y resistí. ¿Qué hacen aquí tan temprano? Grité desde adentro. Les dije que me llamaran antes de venir. Que esto ya fue demasiado, respondió mi papá con su tono mandón. Tu mamá está muy preocupada por ti. Abre la puerta para que hablemos bien. Estoy bien, y no voy a abrir. Por favor váyanse, y si quieren hablar, me llaman más tarde. Escuché que susurraban algo entre ellos, pero no alcanzaba a entender. Luego fue la voz de mi mamá, temblando, pero se notaba que lo tenía ensayado. Egelina, cariño, estamos preocupados por tu salud mental. Este comportamiento no es propio de ti. El mensaje era claro y aterrador. Estaban intentando pintar mi independencia como si fuera una crisis mental. Ya había escuchado de familias que usaban ese truco para recuperar el control de sus hijos adultos, pero darme cuenta que la mía podía llegar tan lejos, me heló la sangre. Mi salud mental está perfecta, contesté. De hecho, mejor que en años. Mi terapeuta puede confirmarlo. ¿Terapeuta? La voz de mi mamá se escuchó realmente sorprendida. ¿Has estado viendo a un terapeuta sin decirnos? Antes de que pudiera responder, escuché la voz impaciente de mi papá. Esto es una ridiculez. Nathan, baja al coche y trae la caja de herramientas. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Pensaban forzar la puerta. Con las manos temblando, tomé mi celular y marqué al 911. Hablé en voz baja para que no me escucharan. Necesito ayuda policial, por favor. Mi familia está amenazando con meterse a mi departamento, le expliqué a la operadora, dándole mi dirección. Ella me aseguró que mandarían a los oficiales enseguida y me pidió que no colgara. Dejé la llamada abierta, pero silencié mi lado para escuchar lo que pasaba afuera. No puedo creer que hayamos llegado a esto, escuché decir a mi mamá. ¿Qué van a pensar los vecinos?
Pensarán que somos padres preocupados revisando a nuestra hija, respondió mi papá con toda calma. Nadie nos culpará por eso. ¿Te estás seguro de esto, papá? Preguntó Natán, con una nota de duda en la voz. No nos dejó otra opción. Tiren la puerta abajo. Este es el departamento de nuestro hijo. Por un momento me confundí, hasta que entendí que mi papá estaba inventando una historia, diciendo que ese departamento era de Natán, como si yo fuera la intrusa. El nivel de delirio me dejó helada. Escuché que Natán regresó y luego el sonido metálico de herramientas. ¿Sigues en la línea?, preguntó la operadora. Desactivé el silencio y contesté casi susurrando. Tienen herramientas, creo que de verdad van a intentar entrar. Los oficiales están a 3 minutos de distancia, me aseguró ella. Quédate en la línea. De pronto se escuchó un raspado fuerte en el marco de la puerta. Lo estaban haciendo. De verdad estaban tratando de forzar mi entrada. Una vida entera de obedecer y tener miedo se enfrentaba con la nueva fuerza que apenas estaba aprendiendo a tener. Y ahí mismo, tomé una decisión. Había estado grabando toda la conversación con mi teléfono, por si necesitaba pruebas, y además, tenía algo más que ellos no sabían. Ayer, después de su visita, hablé con un amigo abogado que me ayudó a tramitar una orden de restricción temporal por acoso y amenazas. Los papeles se habían tramitado sorprendentemente rápido, gracias a las conexiones de mi amigo, y los documentos oficiales me habían llegado tarde la noche anterior. El sonido del metal golpeando el marco de mi puerta se hacía cada vez más insistente. Podía escuchar los ánimos ansiosos de mi mamá y las instrucciones de mi papá a Natán sobre dónde aplicar presión con lo que supuse era una palanca. Tomando una decisión rápida, me puse a un lado de la puerta, con la orden de restricción en una mano y el teléfono grabando en la otra. Con un movimiento ágil, abrí la puerta, quedándome a un lado por si intentaban entrar a la fuerza. El repentino movimiento los tomó por sorpresa. Natán tropezó hacia adelante, efectivamente con la palanca en las manos. El rostro de mi papá mostró primero sorpresa y luego ira, pero fue la reacción de mi mamá la que nunca olvidaré. Al ver los documentos en mi mano y el teléfono grabando, su expresión cambió de preocupación justa a horror absoluto. ¿Qué estás haciendo?, y gritó, retrocediendo como si yo la estuviera amenazando y no al revés. Defendiendo mi hogar, respondí con calma, levantando la orden de restricción. Que esto es una orden de restricción temporal que les prohíbe acercarse a menos de 30 metros de mí o de mi casa. Ustedes están violando esta orden y están siendo grabados mientras intentan entrar a mi departamento con una palanca. Mi papá se lanzó hacia mí tratando de agarrar el teléfono. Dame eso. No vas a grabar nada. Retrocedí un poco, dentro del marco de mi puerta. Todo ya se subió a la nube. Romper mi teléfono no borrará las pruebas. Natán se quedó paralizado, la palanca todavía en su mano, con una expresión que oscilaba entre confusión y darse cuenta de los graves problemas legales en los que estaban. Que esto es una locura, balbuceó mi papá. Somos tus padres. Tenemos derecho a revisarte. No, no lo tienen. No tirando mi puerta abajo. No después de que les dije explícitamente que se fueran. En ese momento, el elevador del pasillo hizo din y la oficial García salió, con la mano cerca de su arma, evaluando la situación. Ver a Natán con la palanca la puso inmediatamente en alerta. Y déjalo lentamente, le ordenó a Natán, quien obedeció de inmediato, dejando la palanca en el suelo. Oficial, ha habido un malentendido, intentó explicar mi papá, adoptando ese tono encantador que siempre usaba con autoridades. Solo somos padres preocupados revisando a nuestra hija. La oficial García me miró para confirmar. Sacudí la cabeza y le mostré la orden de restricción para que la revisara. Tengo una orden de restricción temporal contra los 3. Estaban intentando entrar a la fuerza a mi departamento después de amenazar con volver ayer, cuando les dije que no podían entrar. La oficial revisó los papeles y asintió. Todo parece estar en orden. ¿Tienes evidencia del intento de entrada? Le levanté el teléfono. Había grabado todo, incluyendo lo que decían sobre tirar la puerta abajo. Lo que siguió fue surrealista.
La familia que había controlado cada aspecto de mi vida durante 30 años estaba temporalmente detenida en el pasillo de mi edificio. La oficial García tomó declaraciones de todos nosotros, y llegó un segundo oficial para ayudar. Mi vecina Olivia salió de su departamento y confirmó que había sido testigo del enfrentamiento de ayer y que escuchó lo que estaba pasando esta mañana. La versión de mis padres me pintaba como inestable, diciendo que estaban preocupados por mi salud mental debido a mi comportamiento errático en la reunión familiar. Nathan respaldó su historia, aunque cada vez se veía más incómodo cuando la oficial le preguntaba por qué necesitaban una palanca para revisar mi bienestar. Si estaban preocupados por ella, ¿por qué no llamaron para un chequeo de bienestar policial? Preguntó con lógica. No queríamos avergonzarla, respondió mi mamá, sin darse cuenta de la ironía de su comentario mientras estaba en un pasillo público, gritando y tratando de tirar mi puerta abajo. Mientras la oficial García hablaba con mis padres, el segundo oficial me llevó aparte. ¿Te sientes segura en tu departamento? ¿Hay algún otro lugar donde puedas quedarte esta noche? Me siento segura aquí, le aseguré. Este es mi hogar, y no me voy por su comportamiento. Después de lo que pareció horas, aunque probablemente fueron solo unos 45 minutos. La oficial García les informó a mis padres y a Nathan que tendrían que ir a la estación a dar declaraciones formales sobre el intento de entrada. La orden de restricción sería estrictamente aplicada, lo que significa que no podrían acercarse a mi departamento ni a mi lugar de trabajo. Esto es un abuso, protestó mi papá. No hemos hecho nada malo, señor. Intentar entrar a la fuerza al departamento de alguien con una palanca es allanamiento, orden de restricción o no, explicó la oficial García pacientemente. Tienen suerte de que su hija esté dispuesta a dejar que la violación de la orden de restricción sea su única consecuencia por hoy. Mientras los escoltaban hacia el elevador, mi mamá volteó a verme con lágrimas corriéndole por la cara. ¿Cómo pudiste hacernos esto, Gelina? Tu propia familia. Dijo con la voz temblorosa, llena de dolor y reproche. Por primera vez en mi vida, esa pregunta, la misma que siempre me hacía ceder, que me hacía sentir culpable por querer paz, ya no tenía poder sobre mí. Respiré hondo y le contesté con calma. No les estoy haciendo nada, mamá. Solo me estoy protegiendo. Ella me miró como si no entendiera, como si fuera imposible aceptar que su hija ya no tenía miedo. Y entonces la puerta del elevador se cerró. Cuando el silencio volvió al pasillo, sentí que mis piernas temblaban. Cerré la puerta con seguro y me dejé caer en el sillón. Mi cuerpo estaba agotado, el adrenalina empezaba a salirse y solo quedaba una mezcla de tristeza, alivio y cansancio. La luz de la mañana se colaba por las cortinas, iluminando cada rincón de mi departamento, el cuadro que yo misma pinté, la planta que había revivido después de casi morir, los muebles que había escogido con tanto cariño. Y entendí algo muy profundo, no estaba peleando por un lugar físico, estaba peleando por mi derecho a tener una vida que fuera mía. Unos minutos después, la oficial García regresó para anotar más detalles en su reporte. Tenía una mirada comprensiva, no de lástima, sino de alguien que realmente entendía lo que significaba enfrentarse a la propia familia. Las situaciones familiares son las más difíciles, me dijo con tono amable. ¿Tienes personas que te apoyen? Alguien con quien puedas hablar si las cosas se complican. Pensé en Olivia, mi vecina que había salido a defenderme sin pensarlo 2 veces. Pensé en la doctora Morris, mi terapeuta, y en los pocos amigos con los que había vuelto a hablar en los últimos meses, los que me habían visto reconstruirme pedacito a pedacito. Sí, respondí, no estoy sola. Ella asintió y me dio su tarjeta. Llámanos si vuelven o si intentan contactarte. Las violaciones de una orden de restricción se toman muy en serio. Cuando se fue, caminé despacio por mi departamento, tocando los muebles que yo había elegido, las pinturas que había hecho con mis propias manos, las cortinas que me recordaban mis primeros días sola. Cada objeto me decía lo mismo, este espacio es tuyo, lo ganaste con esfuerzo. Por primera vez sentí una paz real. Pero también una tristeza profunda. Porque defenderte de tu propia familia nunca debería sentirse como una guerra. Los días después del intento de allanamiento se sintieron raros, casi irreales. Me levantaba en la mañana esperando que todo hubiera sido una pesadilla, pero ahí estaban los papeles pegados en mi refrigerador, la orden de restricción,
el reporte policial, y una copia de la grabación en mi celular. Todo era muy real. Las primeras 24 horas fueron tranquilas, demasiado tranquilas. Pero al día siguiente mi teléfono empezó a sonar sin parar, llamadas, mensajes, correos, no de mis papás ni de Nathan, ellos no podían contactarme legalmente, sino de tíos, primos y hasta vecinos de mis padres. Tu mamá está destrozada, Gelina, me dijo la tía Patricia cuando por fin contesté una llamada. No ha parado de llorar desde que regresaron de la estación de policía. Lamento que esté sufriendo, le respondí con cuidado, pero intentaron entrar a mi departamento con una palanca. Estaban preocupados por ti, hija. George dice que has estado actuando raro, que estás diciendo cosas sin sentido. Dice que necesitas ayuda profesional. Ahí supe que había comenzado lo que la doctora Morris me advirtió, la campaña para hacerme quedar como la loca. Si tengo ayuda profesional, tía, le dije con calma. Llevo meses yendo a terapia. Ella me está ayudando a poner límites saludables. ¿Límites con tus propios padres? Eso no es normal, Gelina. Así no funciona una familia. Así funciona una familia sana, tía, contesté con firmeza. Y no estoy inventando nada. Tengo grabaciones de todo lo que pasó. Del otro lado se escuchó un silencio largo, incómodo. Esa misma conversación se repitió con otros parientes. Algunos me decían que debía perdonar, otros que mi papá solo quería lo mejor para mí. Pero también hubo quienes me creyeron. El tío David, por ejemplo, me habló esa noche. Siempre pensé que tu papá era demasiado controlador, admitió, pero esto ya se salió de control. Meterse con una palanca, eso no es querer ayudar, eso es perder la cabeza. Su apoyo me hizo llorar. No de tristeza, sino de alivio. Porque por primera vez alguien dentro de mi familia me escuchaba sin juzgarme. Esa noche, al cerrar los ojos, me sentí agotada, pero en paz. Sabía que el camino no iba a ser fácil. Que mi papá no iba a rendirse tan fácilmente. Pero también sabía algo más importante, ya no tenía miedo. Mi vida, mi espacio, mis decisiones, por fin, después de tantos años, me pertenecían solo a mí. La división en la familia se volvió más clara con cada llamada y cada mensaje. Aquellos que habían vivido el control de mi papá de primera mano eran más comprensivos, me escuchaban, me preguntaban cómo estaba y me decían que estaba haciendo lo correcto. Pero otros, los que siempre habían salido beneficiados por estar cerca de él o que compartían su manera autoritaria de ver la vida, me condenaban. Me decían que era ingrata, rebelde, desagradecida con mi propia familia. Cada uno tenía su opinión, y cada opinión me recordaba que había decidido caminar sola, aunque eso significara estar en medio de un conflicto que parecía no tener fin. 3 días después del incidente, recibí un correo electrónico de Robert Klene, el abogado de mi papá. Lo conocía desde que era niña, siempre había sido un amigo de la familia, alguien a quien veías en reuniones, cenas y cumpleaños. Pero ahora, con su lenguaje formal y preciso, el correo tenía un aire amenazante. Estaban considerando tomar acciones legales en mi contra, acusándome de difamación y de dar información falsa a la policía. Leí el correo varias veces, sintiendo un nudo en el estómago. Cada palabra estaba calculada para generar miedo, para recordarme que mi familia todavía intentaba ejercer control sobre mí, aunque ya no pudiera entrar a mi departamento. No tardé en enviarlo a mi abogada, Jessica Winters, la misma que me había ayudado a conseguir la orden de restricción. Su respuesta llegó casi de inmediato, y fue tranquilizadora. No tienen caso, Gelina. Tienes grabaciones, testigos y los reportes policiales documentando todo lo que hicieron. Esto es solo un intento de intimidación, nada más. Tenía razón, por supuesto. Pero aún así, saber que la amenaza era vacía no hacía que el corazón dejara de latirme a 1000 por hora. Crecí con el miedo a la desaprobación de mi papá. Ese miedo no desaparece de la noche a la mañana, y cada notificación de correo, cada mensaje de un número desconocido, me recordaba que aún podían intentar presionarme de alguna manera. Una semana después del intento de allanamiento, mi hermano Nathan se contactó conmigo a través de un amigo en común. Quería verse en un lugar neutral, y aunque Jessica me aconsejó que no lo hiciera, acepté.
Elegí una cafetería concurrida, con muchas mesas y gente alrededor, un lugar donde me sintiera segura tanto de posibles confrontaciones físicas como de escenas incómodas. Cuando Nathan llegó, se veía cansado. Su típica confianza y aire arrogante estaban atenuados por el peso de lo que había pasado. Se sentó frente a mí, pidió un café y me miró largo rato, como buscando a la hermana que conocía antes, la que siempre cedía ante las demandas de nuestros padres. «¿Realmente la hiciste? Esta vez sí», dijo, pero sin su tono condescendiente habitual. Papá tuvo que llamar a medio mundo para contener esto. ¿Te das cuenta de cómo se ve esto? Como unos padres incapaces de controlar a su hija adulta, que terminan intentando entrar a su departamento a la fuerza. Le sugerí suavemente. ¿Y tú qué opinas? ¿No te preocupa cómo se ve tu familia después de lo que pasó? Él hizo una mueca, claramente incómodo. No se suponía que fuera así, dijo, bajando la mirada. Estábamos realmente preocupados por ti. ¿Preocupado? Pregunté, levantando una ceja. ¿Por eso trajiste una palanca a mi puerta a las 6 de la mañana? Nathan bajó la cabeza, claramente avergonzado. Papá insistió en que teníamos que revisar cómo estabas. Yo no pensé que llegara tan lejos, pero ya sabes cómo se pone cuando se decide algo. Asentí, mi voz firme. Sí, ya lo sé. Por eso saqué la orden de restricción. Nathan se inclinó hacia adelante, bajando la voz como si hablara en secreto, casi como un intento de reconciliación. Mira, Helena, yo no quería que esto llegara a tanto. Solo quería asegurarme de que estuvieras bien. Pues ahora ya estoy bien, dije con calma, mirando su rostro. Pero la forma en que intentaron entrar a mi casa no es forma de preocuparse por alguien. Se quedó en silencio un momento, sin saber qué decir. Por primera vez, sentí que lo que estaba diciendo realmente entraba en su cabeza. Que mi decisión de proteger mi espacio y mi vida había sido clara, firme, y que no se trataba de un capricho o un berrinche. ¿Cuál es tu plan final aquí, Helena? Preguntó Nathan con voz baja, pero cargada de incredulidad. No puedes creer seriamente que vas a mantener esta separación para siempre. Somos familia. Que el plan final, respondí con calma, dejando que cada palabra se asentara, es tener una relación basada en respeto mutuo, no en control ni manipulación. Si eso no es posible, tal vez la separación sea la única opción. Nathan me miró como si no pudiera creer lo que escuchaba. Nunca van a aceptar eso, dijo, la voz cargada de preocupación. Mamá está destrozada, y papá está obsesionado con controlar el daño. Esto está consumiendo sus vidas. Respiré hondo y repetí una frase que la doctora Morris me había enseñado. Su reacción no es mi responsabilidad. Ellos hicieron sus elecciones y ahora enfrentan las consecuencias. Nathan negó con la cabeza, incrédulo. ¿Cuándo te volviste tan fría? Y no es frío, Nathan, le respondí firme. Establecer límites es saludable. Tal vez algún día tú también aprendas a poner los tuyos. Su mirada era difícil de descifrar, había enojo, confusión, y algo más que no podía identificar, tal vez curiosidad, o reconocimiento de que mi postura era firme y necesaria. Terminamos nuestro café en un silencio incómodo. Cada sorbo parecía alargar la tensión entre nosotros. Finalmente, Nathan se levantó, suspirando. «Quieren que levantes la orden de restricción», dijo con cautela, midiendo mis reacciones. Como gesto de buena fe, respondí, manteniendo la calma. La buena fe sería respetar mis límites sin necesidad de un mandato legal. Hasta que ve evidencia de eso, la orden se queda en pie. Con el paso de las semanas, las maniobras legales y la presión familiar continuaron. Mis padres tenían recursos y conexiones considerables, y los estaban usando de maneras cada vez más preocupantes. Descubrí que habían contactado a mi empleador, insinuando que mi salud mental podría afectar mi desempeño en el trabajo. Por suerte, mi jefa directa, María, estaba más impresionada por mi profesionalismo que por las insinuaciones de mis padres. Tu trabajo habla por sí mismo, me aseguró durante una conversación tensa. Lo que pasa en tu vida personal no está afectando tu desempeño laboral. Pero las consecuencias financieras de mantener mi independencia comenzaron a aparecer rápidamente.
Descubrí que mis padres habían estado pagando varias de mis suscripciones y seguros sin que yo lo supiera, y de repente todo eso se detuvo. Tuve que crear nuevas cuentas, configurar métodos de pago y organizar todo de manera urgente. El golpe más duro fue perder relaciones con familiares que siempre se habían alineado con ellos sin cuestionar nada. Primos con los que había crecido dejaron de contestar mis llamadas. Invitaciones a vacaciones y reuniones familiares, que antes eran obligatorias, desaparecieron sin explicación. La narrativa que mi familia empezaba a construir me pintaba como inestable, ingrata y manipulada por ideas radicales de terapia. Pero no todo era pérdida. Por cada relación que se rompía, parecía ganar o fortalecer otra. La tía Susan, hermana de mi papá, que siempre había mantenido una distancia respetuosa de los dramas familiares, se acercó de manera inesperada. Me ofreció apoyo, palabras de aliento y comprensión, sin juzgarme ni intentar controlarme. Por primera vez, sentí que no estaba sola en esto. Era un proceso largo, doloroso y agotador, pero cada pequeño apoyo que recibía me daba fuerzas para seguir firme. Aprendí que la independencia verdadera no solo se trata de vivir sola o pagar tus cuentas, sino de defender tu espacio, tus decisiones y tu identidad. Incluso cuando eso provoca incomodidad o enojo en quienes alguna vez fueron la autoridad en tu vida. Tu papá siempre fue controlador, incluso cuando eras niña, me dijo Olivia mientras almorzábamos en un restaurante lejos de cualquier lugar que nos recordara a la familia. Nuestros padres alentaban ese comportamiento en él, pero lo desalentaban en mí. Lo que estás haciendo requiere mucho valor, Helena. Esas palabras me tocaron profundamente. Olivia no solo me ofrecía apoyo práctico, sino también comprensión emocional. Con el tiempo, nuestra amistad se profundizó. Ella se convirtió en alguien en quien podía confiar plenamente, alguien que entendía cómo era crecer bajo un control constante y cómo encontrar fuerza para reclamar tu propia vida. A través de Olivia, conocí a otras personas que también habían enfrentado dinámicas familiares difíciles. Algunos habían logrado establecer límites saludables con sus familias, otros habían aprendido a mantener distancia cuando era necesario. Sus historias me inspiraban y me ayudaban a ver que mi lucha no era en vano. El orden de restricción temporal que había conseguido finalmente se volvió permanente después de una audiencia en la corte. Durante la audiencia, se reprodujeron las grabaciones del intento de irrupción en mi departamento. Mis padres y Nathan estaban presentes, representados por abogados costosos que intentaron, sin éxito, argumentar que sus acciones habían sido motivadas por preocupación y no por control. La juez no se impresionó. La preocupación por el bienestar de un hijo adulto no justifica intentar forzar la entrada a su residencia, dijo con firmeza. La Corte encuentra evidencia suficiente para otorgar un orden de restricción permanente. Al salir del juzgado, sentí una mezcla compleja de alivio y tristeza. La victoria legal me ofrecía protección, pero también formalizaba la ruptura con mi familia. Mientras caminaba hacia mi coche, noté a mi madre parada sola cerca de las escaleras del juzgado. Mi padre y su abogado estaban a varios metros, sumidos en una conversación seria. Por un instante, nuestras miradas se cruzaron. En los ojos de mi madre vi algo que nunca había visto: confusión, no enojo ni manipulación. Era como si realmente no pudiera comprender cómo habíamos llegado a este punto. No pude sostener la mirada por mucho tiempo y miré hacia otro lado, abrumada por esa confusión. En ese momento, entendí algo fundamental: el comportamiento controlador de mis padres no se trataba solo de poder, sino de una incapacidad profunda para verme como alguien separado de ellos, con necesidades y derechos propios. Su forma de ver el mundo no podía aceptar mi independencia sin interpretarla como un rechazo. La independencia también traía retos financieros significativos. Sin la red de seguridad que mi familia había proporcionado, necesitaba crear un fondo de emergencia y planear con más cuidado cada gasto. Empecé a tomar proyectos de marketing freelance para aumentar mis ingresos y aprender a gastar de manera más consciente. Cada factura pagada con mi propio dinero me daba una sensación de empoderamiento y logro, confirmando que realmente podía cuidar de mí misma. 6 meses después del incidente y del intento de irrupción, decidí asistir a un grupo de apoyo para adultos con familias controladoras, siguiendo la recomendación de la doctora Morris. Compartir mi historia con personas que realmente entendían lo que había vivido fue sanador de una manera que la terapia individual sola no podía ofrecer.
Los miembros del grupo reconocieron las tácticas de manipulación, las inducciones de culpa, las amenazas disfrazadas de preocupación. Escuchar a otros compartir experiencias similares me hizo sentir que no estaba sola y que mi decisión de establecer límites no solo era válida, sino necesaria. Me ayudó a comprender que el control de mis padres no era un reflejo de mi valor o mi capacidad, sino de su incapacidad para aceptar que yo podía vivir de manera autónoma y responsable. Con cada reunión, con cada consejo recibido, mi confianza crecía. Empecé a ver mi independencia no solo como una batalla legal o financiera, sino como un proceso de recuperación emocional y personal. Estaba aprendiendo a reconocer mis emociones, a valorarme a mí misma y a mantener la distancia de quienes no respetaban mis límites, sin culpa, sin miedo y con plena conciencia de que mi vida me pertenecía. Nadie cuestionaba por qué no podía simplemente llevarme bien con mi familia, ni sugería que estaba exagerando. Nadie me decía que estaba siendo dramática o que estaba reaccionando de más. Lo más difícil, conté durante una de las sesiones del grupo de apoyo, es aprender a llorar la relación que siempre quise tener, mientras pongo límites en la relación que realmente tengo. Karen, una mujer de unos 50 años que había estado distanciada de sus padres durante décadas, asintió con comprensión. Su mirada decía que entendía perfectamente ese dolor que mezcla amor, frustración y desilusión. Me sentí menos sola. Me di cuenta de que no era débil por sentir tristeza por lo que no podía tener, y tampoco era injusta por protegerme. Ella me dijo algo que nunca olvidé: ese duelo nunca desaparece por completo, Gelina. Pero cambia con el tiempo. Deja de ser tan crudo, tan intenso, y se vuelve más manejable. Aprendes a vivir con él, sin que te domine. A medida que se acercaba el primer aniversario de mi mudanza hacia la independencia, me detuve a mirar todo lo que había cambiado, no solo en mis circunstancias, sino en mí misma. La ansiedad constante que me había acompañado desde niña había disminuido notablemente. Por primera vez en muchos años, podía tomar decisiones sin escuchar las voces críticas de mis padres en mi cabeza. Decidía cómo decorar mi apartamento, qué ropa usar, qué intereses seguir, sin preocuparme por si aprobarían o no. Me estaba convirtiendo en la persona que probablemente siempre habría podido ser, si hubiera tenido el espacio para desarrollarme de manera natural. No era perfecta, no siempre me sentía segura, pero era auténticamente yo, con todo lo bueno y lo malo que eso implicaba. El camino seguía teniendo momentos dolorosos. Había días en que la tristeza por las relaciones rotas regresaba con fuerza, o momentos en que dudaba si todo el esfuerzo valía la pena. Pero ya no cuestionaba si valía la pena luchar por mi independencia, ahora lo sabía con certeza. 18 meses después del día en que mi familia intentó derribar mi puerta, mi apartamento se convirtió verdaderamente en mi santuario. El espacio que había generado tanto conflicto ahora estaba transformado, no por costosos diseñadores que mis padres querían contratar, sino por mi propio sentido de lo que me hacía sentir en casa. Mis pinturas colgaban en paredes pintadas con los colores que elegí. Plantas llenaban los alféizares, creciendo fuertes y alegres, como si también celebraran mi independencia. Los libros que amaba ocupaban las estanterías, sin que nadie me dijera que eran una pérdida de tiempo. Todo reflejaba mi estilo, mi personalidad y mi libertad. Las batallas legales finalmente se calmaron. Mis padres, después de mucho tiempo y gastos inútiles, comprendieron que sus intentos de recuperar control a través de la corte eran inútiles y solo les costaban dinero y estrés. La orden de restricción permaneció vigente, aunque la modifiqué para permitir contacto limitado a través de canales aprobados, principalmente correo electrónico, lo que me permitía decidir cuándo y cómo interactuar con ellos. Mi relación con la familia extendida también alcanzó un nuevo equilibrio. Algunos parientes, como tía Patricia, mantenían un contacto cortés pero distante, evitando cuidadosamente mencionar la ruptura. Otros, como tío David y tía Susan, se convirtieron en apoyos más sólidos que nunca, ofreciendo el tipo de conexión familiar que nutre, en lugar de restringir. Las fiestas y celebraciones ahora las pasaba con familia elegida, personas que me hacían sentir bienvenida y aceptada, en lugar de obligada. Este cambio traía consigo una mezcla de tristeza y alivio, tristeza por lo que había perdido, alivio por lo que finalmente había ganado. Nathan y yo habíamos establecido una especie de tregua incómoda. Al principio, nuestros encuentros mensuales para tomar café eran tensos.
No sabíamos cómo relacionarnos sin los roles antiguos de hijo ejemplar y chivo expiatorio. Con el tiempo, descubrimos nuevos temas de conversación neutrales, como películas, libros o series, evitando caer en discusiones sobre nuestra familia que podrían reavivar viejas heridas. Durante nuestra última reunión, Nathan me sorprendió con una confesión inesperada. A veces pienso que tenías razón en irte, dijo. Papá ha estado aún más controlador desde que te fuiste. Esas palabras, tan simples y directas, eran como una semilla de conciencia. Por primera vez, sentí un destello de esperanza de que Nathan podría examinar algún día su propia relación con nuestros padres, entender cómo el control y la manipulación habían moldeado su vida, y quizá aprender a establecer sus propios límites. Mientras tomábamos el café en silencio después de esa confesión, sentí que mi vida realmente había cambiado. No solo había ganado un apartamento, o independencia financiera, o incluso protección legal. Había ganado mi propia voz, mi propio espacio emocional y la certeza de que podía construir una vida basada en mis decisiones y valores, libre de miedo, culpa o imposiciones externas. No presionaba por obtener respuestas o cambios, porque sabía por experiencia que ese tipo de realizaciones no se pueden forzar. La comprensión profunda, la aceptación de uno mismo y el crecimiento personal llegan con tiempo, paciencia y práctica, no con imposiciones. En lo profesional, la independencia me había llevado a un crecimiento inesperado. Sin la influencia de mi padre dictando mis decisiones de carrera, descubrí talentos y pasiones que nunca antes había tenido la oportunidad de explorar. Lo que comenzó como trabajo freelance en marketing, motivado por necesidad económica, se transformó en proyectos especializados en la promoción de arte y cultura. Combinando mis habilidades creativas y de negocios de una manera que me hacía sentir realizada y auténtica. Cada proyecto que aceptaba me enseñaba algo nuevo sobre mí misma, sobre mis capacidades y sobre la satisfacción de crear algo que reflejara mi identidad, y no la visión de alguien más. Mi amistad con Olivia se profundizó hasta convertirse en algo que se sentía más como familia que como una amistad común. Teníamos cenas semanales, compartíamos llaves de emergencia de nuestros departamentos, nos apoyábamos en momentos difíciles y celebrábamos logros como si fuéramos hermanas elegidas. A través de ella, conocí a otras personas que también habían decidido construir una familia elegida, una red de apoyo formada por quienes realmente comprendían y respetaban los límites, las decisiones y la autonomía de cada uno. El tema del amor y las relaciones también tomó una dimensión completamente nueva. Sin la sombra de la aprobación de mis padres acechando cada posible pareja, pude explorar lo que realmente quería en un compañero. Después de algunas relaciones casuales que me enseñaron lo que no buscaba, comencé a salir con Dylan. Llevábamos 6 meses de noviazgo, y él era un hombre amable, creativo y considerado, que respetaba mis límites y mis tiempos. Con él aprendí lo que una relación sana podía ser, sin presión, sin manipulación, solo conexión, apoyo y respeto mutuo. Las sesiones de terapia con la doctora Morris continuaron, aunque con menor frecuencia. Ahora no se trataba de manejar crisis, sino de un trabajo más profundo de sanación, abordando los patrones de la infancia que todavía, de manera ocasional, influían en mi manera de reaccionar ante el estrés o los conflictos. Ella me explicó un concepto que se volvió central para mi proceso. El distanciamiento familiar viene acompañado de un duelo especial. No estás llorando solo la relación que tenías, sino también la relación que siempre deseaste tener. Esa pérdida es compleja, porque mezcla lo real con lo idealizado, lo que fue con lo que nunca fue. Ese duelo se presentaba en olas. Había días en los que extrañaba los momentos buenos con mi familia, los raros instantes de conexión y calidez que me habían mantenido con la esperanza de que algún día las cosas cambiarían. Los días de la madre y del padre eran especialmente difíciles, redes sociales llenas de fotos y celebraciones de familias unidas, resaltando aún más la ausencia de esos vínculos en mi vida. Sin embargo, junto con el dolor, también existía crecimiento. Aprendí a ser mi propia madre y mi propio padre, a darme la validación, el apoyo y la aceptación incondicional que siempre había deseado. Celebraba mis propios logros, me consolaba en los momentos difíciles y, poco a poco, reemplazaba las voces internas críticas con voces más amables, más compasivas. El proceso de sanación me enseñó algo fundamental. El comportamiento controlador de mis padres nunca había sido amor verdadero, aunque ellos lo presentaran así.
El amor real celebra la independencia y el crecimiento, respeta los límites y las diferencias, y busca conexión sin intentar poseer ni controlar. Aprender esto me hizo más consciente de dinámicas similares en las vidas de otras personas. Por ejemplo, cuando mi prima menor Jaime se acercó para contarme que se sentía asfixiada por las expectativas familiares, pude ofrecerle comprensión sin imponer soluciones. Compartí recursos que me habían ayudado a mí y le aseguré que sus sentimientos eran válidos, independientemente del camino que decidiera tomar. Le hablé de la importancia de poner límites, de reconocer sus propias necesidades y de no dejar que el miedo o la culpa definieran sus decisiones. Un área inesperada de sanación surgió a través de mi arte. Pintar, dibujar y crear se convirtió en una forma de procesar emociones, de darle voz a mis sentimientos y de reafirmar mi identidad. Cada trazo, cada color elegido era un recordatorio de que yo tenía derecho a mi propio espacio, a mis propias ideas, a mi propia vida. Mis pinturas no eran solo decoraciones, eran manifestaciones tangibles de libertad, de resiliencia y de la mujer que estaba aprendiendo a ser. El arte me permitió también reconectar con mi creatividad que había estado reprimida por años, y me dio una manera de expresarme sin miedo a ser juzgada. Las paredes de mi apartamento comenzaron a llenarse de obras que hablaban de independencia, de amor propio, de límites respetados y de la capacidad de reconstruir la vida desde mis propias decisiones. Cada proyecto artístico, cada conexión con personas que respetaban mi autonomía, y cada pequeño logro profesional o personal, se convirtió en un ladrillo más en la construcción de mi identidad y de mi vida independiente. Aprendí que crecer no significa solo escapar de la opresión, sino aprender a caminar con firmeza y confianza en tu propia dirección, celebrando cada paso, por pequeño que parezca. Con el tiempo, me di cuenta de que mi independencia no solo me había liberado del control familiar, sino que también me había enseñado a reconocer y a cultivar relaciones que realmente importaban. A cuidar de mí misma con amor y a establecer un estándar de respeto que ya no estaba dispuesto a negociar. Cada día que pasaba, mi vida se llenaba más de significado propio, y menos de expectativas ajenas, convirtiéndome en una versión de mí misma más fuerte, más consciente y más plena. Las pinturas que creé después del intento de allanamiento reflejaban mi viaje emocional. Al principio eran imágenes oscuras, cerradas, con colores densos y líneas que se sentían atrapadas. Cada trazo parecía cargar la tensión, el miedo y la frustración que sentía en esos días. Poco a poco, a medida que pasaban las semanas y yo empezaba a recuperar mi poder y mi autonomía, mis obras fueron cambiando. Los cuadros comenzaron a abrirse, los colores se hicieron más claros, el espacio dentro de la pintura se expandía. Era como si mis emociones se transformaran frente a mis ojos, del confinamiento a la libertad. Un dueño de galería local, que compró algunas de mis piezas para una exposición colectiva, comentó que mi trabajo contaba un viaje visual de la opresión a la libertad. Sin saber que detrás de esa evolución había una historia personal tan intensa y real. Para él, eran obras hermosas, inspiradoras, pero para mí eran un reflejo de mi vida, de cada miedo que había enfrentado y cada decisión valiente que había tomado. La lección más profunda que aprendí en todo este proceso fue que poner límites no es egoísmo. Es necesario. Los límites definen dónde termina una persona y comienza otra, creando el espacio para una conexión genuina, en lugar de relaciones basadas en control o culpa. Contrario a lo que muchos creen, los límites saludables no destruyen relaciones. Al contrario, permiten que la verdadera intimidad exista, basada en respeto y en aceptación mutua. Aprendí que el amor y el cariño no deben sentirse como obligación ni como manipulación, sino como una elección consciente, donde cada persona respeta la autonomía del otro. También aprendí que sanar no es un proceso lineal. Había días en los que un simple correo de mi madre podía despertar patrones antiguos de culpa y dudas sobre mí misma. Había noches en las que me preguntaba si hubiera sido más fácil romper por completo los lazos familiares en lugar de mantener un contacto limitado y cuidadosamente gestionado. Pero cada vez que navegaba esos desafíos, me sentía más fuerte, más segura de que había tomado la decisión correcta para mi bienestar. La pregunta de la reconciliación sigue abierta. No hablo de una reconciliación que requiera sacrificar mi independencia o volver a los viejos patrones, sino de una relación nueva, basada en respeto mutuo. ¿Es posible esa transformación? No lo sé. Los sistemas familiares resisten el cambio, y mientras más tiempo hayan existido ciertos patrones, más difícil es romperlos.
Lo que sí sé es que ya no estoy dispuesta a sacrificar mi autenticidad por la aprobación de otros. El precio de entrar en mi vida es simple, respetar mis límites. Quien pueda ofrecer eso, ya sea familia de sangre o familia elegida, será bienvenido. Quien no pueda, debe permanecer a distancia, no como castigo, sino como protección para mí misma, para mi espacio y para la fuerza que he trabajado tanto en reconstruir. El día que mi familia intentó derribar mi puerta marcó el final de un capítulo y el inicio de otro. Lo que ellos vieron en mis manos no fue solo un papel legal ni un teléfono grabando, fue mi reclamación del poder que nunca habían querido que tuviera. Su horror fue la comprensión de que ya no podían controlar mi historia ni mi vida. Ese momento fue el punto de quiebre. Entendí que había pasado de vivir bajo su sombra a ser dueña de mis decisiones, de mis límites y de mi camino. El camino desde entonces ha sido desafiante, sí, lleno de decisiones difíciles y momentos de tensión, pero también lleno de alegrías inesperadas. Cada día descubro algo nuevo sobre quién soy fuera de las expectativas de mi familia. Aprendo a confiar en mi propia voz después de décadas de silencio. Cada día me acerco más a la persona que siempre debí ser. He aprendido a celebrar mis logros, a cuidar de mis emociones, a crear un hogar que me refleja y me protege, a rodearme de personas que me respetan y me valoran sin tratar de controlarme. Mis días ahora están llenos de momentos de libertad, mis pinturas colgadas en paredes que elegí, mis libros favoritos al alcance de mi mano, conversaciones auténticas con amigos que se han convertido en familia. Y la satisfacción de saber que mis decisiones me pertenecen a mí. ¿Alguna vez han tenido que poner límites difíciles con personas que aman? ¿Cómo navegaron ese terreno tan complicado y doloroso a veces? Me encantaría leer sus historias y aprendizajes en los comentarios. Si esta historia resonó con ustedes, les agradecería que le dieran like, se suscribieran y la compartieran con otros que puedan estar en un camino similar, buscando independencia y una vida auténtica. Gracias por escuchar mi historia, y recuerden, su necesidad de establecer límites y de ser respetados es válida, incluso cuando otros no lo entiendan.